Tengo un archivo de audio en mi teléfono que guardo como un seguro de vida porque sé que si lo publico destruiría lo que queda de mi familia en menos de 5 minutos. A veces lo escucho solo para recordarme que no soy el villano que ellos dicen que soy, aunque ahora mismo todos me bloqueen en redes sociales y me llamen egoísta en los grupos de WhatsApp. Todo empezó hace 3 años cuando decidí que ya no podía seguir trabajando en esa oficina gris, vendiendo seguros que nadie quería comprar, mientras veía mi vida pasar frente a una pantalla vieja. Tenía una idea para un negocio de logística personalizada, que sabía que iba a funcionar porque me había pasado meses estudiando el mercado y ahorrando cada centavo que podía. Me faltaban $10,000 para poder comprar el equipo inicial y alquilar el primer depósito pequeño. Así que cometí el error de confiar en las personas que se supone que deben estar ahí para ti. Organicé una cena en casa de mis padres y preparé una presentación sencilla para explicarles por qué este proyecto era seguro, cómo les devolvería el dinero con intereses en menos de un año. Mi padre ni siquiera terminó de ver los gráficos cuando dejó el tenedor en el plato. Me miró con una lástima que me dolió más que un insulto directo. Y me dijo que no tenían ese dinero disponible, porque ya se lo habían prometido a mi hermana mayor Lucía, a su esposo Julián para su nuevo salón de eventos. Lo peor fue que Lucía estaba sentada justo frente a mí, y ni siquiera pudo sostenerme la mirada mientras mi madre añadía que Julián era alguien con experiencia, que mi idea era solo un sueño arriesgado. Yo sabía perfectamente que Julián no tenía experiencia, sino que ya había quebrado 2 negocios antes. Pero mis padres siempre lo vieron como el hijo que nunca tuvieron. Me quedé en silencio mientras ellos discutían lo emocionados que estaban por el salón de eventos de mi hermana, ignorando por completo que yo estaba ahí sentado sintiéndome invisible. Salí de esa casa sintiendo un vacío en el pecho, porque me di cuenta de que para ellos mi éxito no era una prioridad. Pero el fracaso de su yerno favorito siempre recibía una red de seguridad. A pesar del rechazo no me rendí. Busqué un segundo empleo durante las noches, cargando cajas en un almacén para juntar el capital por mi cuenta, sin deberle nada a nadie. Fueron meses de dormir apenas 4 horas al día y comer fideos instantáneos mientras veía en Facebook las fotos de la gran inauguración del salón de eventos de Lucía, con toda la familia celebrando. Nadie me llamó para preguntarme cómo iba mi proyecto, o si necesitaba ayuda con algo sencillo. Pero sí me enviaron el enlace de la lista de regalos para la reinauguración del local. Finalmente logré lanzar mi empresa de logística, y los primeros 6 meses fueron un infierno de deudas y estrés. Pero pronto el boca a boca empezó a funcionar y los contratos grandes llegaron. Mi sistema de rutas optimizadas llamó la atención de una cadena de supermercados regional y, de repente, pasé de no tener para el alquiler a gestionar una flota de 5 camiones en un año. Fue en ese momento de crecimiento máximo cuando recibí la primera llamada de mi madre después de meses de silencio casi total por parte de ellos. Ella no me preguntó cómo estaba mi salud o cómo iba mi vida, sino que empezó a llorar diciendo que el negocio de Lucía y Julián estaba en serios problemas financieros. Y, al parecer, Julián había gastado gran parte del capital inicial en una oficina de lujo y muebles caros en lugar de invertir en el mantenimiento del salón o en publicidad efectiva. Me pidió que por favor hablara con ellos, que les prestara $15,000 para cubrir una deuda urgente con un proveedor que amenazaba con embargarles el equipo de sonido. Le recordé que cuando yo necesité apoyo, ellos me cerraron la puerta en la cara. Ella me respondió que la familia está para perdonar y que yo ahora tenía dinero de sobra. Me sentí indignado porque mi madre usaba la palabra sobra cuando yo sabía perfectamente cuánto sudor, cuántas noches sin dormir me había costado cada billete que tenía en el banco. Le dije que no iba a prestarles dinero porque Julián era un administrador irresponsable, que si les daba ese efectivo simplemente lo tirarían a un pozo sin fondo como hicieron antes. La reacción de mi familia fue inmediata y violenta, ya que Lucía me llamó esa misma noche para gritarme que era un hermano resentido, que disfrutaba verla sufrir. Mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que estaba profundamente decepcionado de mi falta de generosidad y que esperaba que nunca necesitara de ellos en el futuro. Lo que ellos no sabían es que yo ya había descubierto la verdadera razón por la cual el negocio de Lucía estaba fracasando, y no tenía nada que ver con la mala suerte o la economía. Un antiguo empleado de Julián me contactó por LinkedIn, porque sabía que yo estaba en el sector,
y me contó que Julián estaba usando el dinero del salón para pagar deudas de juego. Me envió capturas de pantalla de mensajes donde Julián admitía haber perdido casi $10,000 en una sola noche mientras le mentía a Lucía diciendo que las ventas estaban bajas. Me quedé helado al procesar esa información porque eso significaba que mis padres habían invertido sus ahorros de jubilación en una mentira absoluta alimentada por un adicto. Decidí mantener esa información en secreto por unos días para pensar bien mi siguiente movimiento porque sabía que si lo contaba sin pruebas sólidas, ellos me acusarían de inventar calumnias. Mientras tanto, la presión familiar aumentó y empezaron a publicarse indirectas en redes sociales sobre cómo el dinero cambia a las personas y las vuelve frías de corazón. Incluso mis primos y tíos empezaron a dejar de hablarme en las reuniones familiares. Me enteré de que mi madre les contaba a todos que yo me negaba a ayudar a mi hermana por pura envidia. Llegó el día del cumpleaños de mi madre y decidí ir a la cena familiar a pesar de que sabía que el ambiente iba a ser extremadamente hostil y cargado de tensión. Apenas me senté en la mesa, Julián comenzó a hablar sobre lo difícil que era ser emprendedor hoy en día, cómo algunos tenían la suerte de que todo les cayera del cielo. Lo miré directamente a los ojos y le pregunté si por suerte se refería a las horas de trabajo pesado o a saber apostar el dinero de los suegros en mesas de póker ilegales. Toda la mesa se quedó en un silencio sepulcral. Pude ver cómo la cara de Julián pasaba de la arrogancia a un blanco pálido en cuestión de segundos, mientras mi hermana me pedía que me callara. Lucía me gritó que no tenía derecho a insultar a su esposo en la casa de sus padres, que mi arrogancia por tener éxito en los negocios me estaba volviendo loco. Saqué mi teléfono y puse el audio que mencioné al principio donde se escuchaba claramente a Julián hablando con un prestamista sobre cómo iba a sacar más dinero de la familia para cubrir sus pérdidas. En el audio Julián se reía diciendo que mis padres eran fáciles de manipular, que solo tenía que decir que el negocio necesitaba un empujón para que ellos soltaran los billetes. Mi madre empezó a temblar mientras escuchaba la voz de su yerno favorito, planeando cómo robarles el resto de su fondo de retiro, sin ningún tipo de remordimiento. Julián intentó quitarme el teléfono de la mano, pero me levanté rápido. Le dije que si se acercaba un centímetro más llamaría a la policía allí mismo para denunciar las amenazas. Mi padre se levantó de la mesa sin decir una palabra y se encerró en su habitación mientras Lucía comenzaba a llorar desconsoladamente, diciendo que todo era una confusión, que yo había editado el audio. Le dije a mi hermana que dejara de ser tan ciega porque la evidencia estaba frente a ella, que sus deudas no eran mi responsabilidad ni tampoco el bienestar de un estafador. Salí de esa casa sintiendo que me había quitado un peso de encima, pero la realidad después de esa noche no fue la redención que yo esperaba por parte de mis padres. Increíblemente, una semana después mi madre me llamó de nuevo para decirme que Julián había prometido cambiar, que necesitaban que yo pagara la fianza de su casa. Al parecer Julián había puesto la casa de mis padres como garantía de un préstamo privado, sin que ellos se dieran cuenta, aprovechando que tenía poderes legales para firmar ciertos documentos. Mi madre me rogó que no dejara que se quedaran en la calle, que si yo tenía tanto dinero en mi empresa, no me costaba nada salvar el hogar donde yo había crecido. Le respondí que si ellos habían decidido perdonar a Julián después de escuchar cómo se burlaba de ellos, ese era su problema, pero que yo no iba a financiar la estupidez ajena. Me dolió decir eso porque al final del día son mis padres, pero me di cuenta de que si cedía una sola vez, ellos me usarían como un cajero automático eterno para tapar los errores de los demás. Desde esa llamada, me declararon persona no grata en la familia. Lucía se encargó de decir en el pueblo que yo era un monstruo que quería ver a sus padres durmiendo debajo de un puente. Incluso algunos de mis empleados recibieron mensajes extraños de perfiles falsos, intentando desprestigiar mi empresa diciendo que yo robaba a mis propios parientes para ser rico. Tuve que contratar a un abogado para que enviara cartas de cese y desistimiento a mi propia hermana, porque el acoso se estaba volviendo insoportable y afectaba mi rendimiento laboral. Me sentía atrapado en una pesadilla donde el éxito que tanto me costó conseguir se había convertido en el arma que mi familia usaba para intentar destruirme emocionalmente. A pesar de todo, mi negocio siguió prosperando y abrí una segunda sucursal en la ciudad vecina, lo que me permitió mudarme lejos de ese ambiente tóxico, empezar de cero en un lugar nuevo. Pensé que la distancia me daría paz. Pero hace 2 días recibí un paquete en mi nueva oficina que contenía una carta escrita a mano por mi padre,
pidiendo perdón por todo. En la carta admitía que Julián finalmente se había escapado con el poco dinero que les quedaba, dejando a Lucía con una montaña de deudas, y a ellos a punto de perder la propiedad. Mi padre decía que no esperaba que les diera dinero, pero que por favor les permitiera vivir en uno de los apartamentos que yo había comprado como inversión para no quedar desamparados. Fui a visitar la casa de mis padres por última vez y encontré un lugar descuidado con carteles de ejecución hipotecaria en la puerta. A mi madre sentada en el porche con una mirada perdida. Me vio llegar y no me pidió dinero, sino que me dio un abrazo largo. Lloró en mi hombro pidiéndome que no los abandonara ahora que se habían quedado sin nada por confiar en la persona equivocada. Hablé con mi abogado para ver qué opciones tenía. Y descubrí que podía comprar la deuda de la casa de mis padres para que ellos pudieran quedarse allí, pero bajo mi nombre legal absoluto. Eso significaba que yo sería el dueño de su casa, que Julián o Lucía nunca más podrían poner un pie en esa propiedad sin mi autorización explícita y firmada. Cuando les presenté esta opción, Lucía se puso histérica y dijo que yo estaba aprovechando su desgracia para robarle la herencia a ella. Y, para controlar a mis padres como si fueran niños, le dije que ella no tenía herencia porque ya se la había gastado toda en el casino a través de su esposo, que si no aceptaban mis condiciones, yo simplemente me daría la vuelta y me iría. Mis padres aceptaron el trato de inmediato porque sabían que era su única oportunidad de no dormir en un refugio público, pero el odio de mi hermana hacia mí creció hasta niveles peligrosos. Ella intentó entrar a la fuerza en la casa una semana después de que yo tomara posesión legal. Tuve que llamar a seguridad privada para que la sacaran del jardín mientras mis padres miraban desde la ventana. Esa fue la parte más difícil porque ver a mi propia hermana ser escoltada fuera de la casa familiar por guardias que yo pagaba me hizo sentir como el villano de una película de terror. Sin embargo, recordé todas las veces que ella se burló de mis sueños y cómo mis padres me ignoraron cuando yo no tenía ni para comer por perseguir mi meta de emprendimiento. No es que yo quiera ser cruel, sino que he aprendido que si no pones límites claros, la gente que amas puede ser la que más daño te haga bajo la excusa de la sangre. Ahora mis padres viven en esa casa y yo pago sus servicios básicos, pero no les doy ni un centavo en efectivo porque sé que mi madre todavía trata de enviarle dinero a escondidas a Lucía. Mucha gente en los comentarios dirá que soy un mal hijo por tener a mis padres bajo contrato, por haber echado a mi hermana, pero ellos no estuvieron allí cuando yo trabajaba 18 horas diarias. No vieron cómo Julián se reía de mí mientras mis padres le daban el capital que a mí me negaron solo por ser el favorito y el que tenía mejor apariencia externa. Hoy mi empresa es líder en el sector y tengo la tranquilidad de saber que mis padres tienen un techo, pero también la seguridad de que nadie más volverá a aprovecharse de mi esfuerzo. A veces recibo correos de Julián desde cuentas anónimas pidiéndome una oportunidad para trabajar en mi flota de camiones, pero esos mensajes van directo a la carpeta de correo no deseado. He aprendido que el perdón no significa restaurar las cosas a como eran antes, sino aceptar que algunas relaciones se rompieron para siempre, y que eso está bien si te permite crecer. Mi familia sigue hablando mal de mí en las fiestas y reuniones, pero yo ya no asisto a ninguna porque mi verdadera familia es la gente que estuvo conmigo cuando no tenían nada que ofrecerles. Guardo ese audio no por odio, sino como un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, y que no debo sentirme culpable por proteger los frutos de mi propio sacrificio personal. Sé que algún día mis sobrinos crecerán y les contarán una versión distorsionada de la historia donde yo soy el tío rico y malvado que les quitó todo, pero para entonces yo estaré muy lejos de su alcance. Al final del día, cada quien cosecha lo que siembra. Aunque me dolió ver el bosque quemarse hoy, puedo decir que mi propio jardín está más verde que nunca, libre de parásitos. Si estás pasando por algo parecido, recuerda que no le debes tu éxito a personas que solo te buscaron cuando tu cuenta bancaria empezó a crecer después de haberte ignorado en la escasez. Cierro esta confesión con la frente en alto porque sé que hice lo correcto al salvar a mis padres de la calle sin permitir que siguieran alimentando la adicción de alguien que nunca los quiso. La paz mental no tiene precio. Y si el precio para obtenerla fue ser el villano en la historia de personas tóxicas, entonces acepto ese papel con orgullo y sin mirar atrás.